Ya chiquillos, los vuelvo a saludar, buen día a los que se estaban recién conectando. Ya recuerden que esta clase está siendo grabada, por tanto la van a poder corregir y revisar después. Corrección de la prueba. ¿Por qué me interesa que tengamos la corrección de la prueba antes de ir a lo tal? Porque es necesario que se cumpla el objetivo de hoy día. El objetivo de hoy día es retroalimentar la evaluación formativa del capítulo de funciones. ¿Por qué? Porque yo necesito que retroalimentemos funciones como palabra general, porque ahora voy a entrar en un nuevo concepto que se llama función potencia. Y para yo poder entender lo que es una función potencia, debo primero que todo entender qué es una función, qué características tiene, qué cosas les ocurre. Por lo tanto, lo que voy a mostrar ahora es la síntesis de las cosas que necesito ya estén internalizadas para que cuando hable de función potencia no estén esta duda de y por qué, y cómo era, y quién lo dijo, etcétera. Primera pregunta, una función rama. A mí me dicen que la función rama tiene dos extremos. Será x cuadrado cuando el valor con el que yo reemplace sea inferior a menos 2. Y se reemplazará por menos x cuando el valor que esté evaluando sea superior o igual al menos 2. Entonces a mí me piden la función evaluada en menos 4, la función evaluada en menos 2 y la función evaluada en 4. ¿Cómo lo voy a hacer? Obteniendo cada dato. El evaluar en menos 4 corresponde a mirar la primera rama. Como ustedes ven, es elevar menos 4 al cuadrado, que me da 16. Evaluar menos 2, como estoy en la desigualdad mayor o igual, es en este lugar donde debo reemplazar, en la rama inferior. Entonces voy a colocar menos, porque la variable dice menos x, abro paréntesis y reemplazo con la cifra menos 2. Por un cambio de signo me produce el 2 positivo. Y cuando evalúo con el 4, hago exactamente lo mismo. Estoy en la rama inferior. Entonces tendré menos 4 para luego poder hacer el resumen total. Tengo 16 g a la de menos 4 más g de menos 2, que sería 2, menos g de 4. Ese g de 4 que me dio un número negativo, si ustedes se fijan aquí, perdón, está entrando gente todavía. Aquí. Ese g de 4 está ahí, ¿verdad? Y como tengo ese signo ahí, lo coloco acá. Eso es lo que me tengo que fijar. Ahí está el signo. ¿Ya? Entonces tengo 16 más 2 más 4. Respuesta 22, que vendría siendo la alternativa E. Entonces, esta pregunta solo requería evaluar, pero yo debía saber dónde. Y para poder saber el dónde, debo comprender los símbolos de la desigualdad. ¿Ya? Recuerden, menor es hasta el número anterior, estrictamente. Menor o igual, mayor o igual es de ese número en adelante, ya sea hacia la derecha para el mayor o igual o hacia la izquierda para el menor o igual. Siguiente pregunta. Me decían de estos gráficos, ¿cuáles son una función inyectiva? Si no me equivoco, correcto. Cuando nosotros estábamos trabajando los tipos de funciones inyectiva, epi o biyectiva de forma gráfica, yo les recordaba que lo que teníamos que hacer era trazar una línea paralela al eje X en algún lado de la función y ver en cuántos puntos se cortaba. Si miro la gráfica 1, se corta en los puntos que están encerrados en un círculo. O sea, hay dos cortes. Ya no puede ser inyectiva. Para ser inyectiva solo puede cortar en un lugar. Voy a la siguiente función. Lo puse encima del eje. ¿Por qué? Porque si yo lo coloco acá arriba, claramente hay un puro corte, ¿verdad? Si lo coloco acá abajo, claramente hay un puro corte. Yo podría haberme confundido. ¿Dónde está el detalle? En que cuando miro que la línea está sobre el eje, puedo evidenciar ahí los dos cortes. Por lo tanto, número 2 tampoco puede ser inyectiva. Si bien en la parte norte y en la parte sur cortan una sola parte, en un puro punto, justo a la altura del origen hay doble intersección. Por lo tanto, deja de ser inyectiva. Y finalmente, para la tercera función,
Si ustedes se fijan, yo tracé la línea encima de la continuidad. En ese lugar hay infinitos puntos de conexión, hay más de uno. Por lo tanto, dicho lo anterior, ¿cuáles de ellos serían inyectivos? Ninguno. Perdón, que se avanzó un poco más rápido. Ninguno podría ser inyectivo, pues las tres funciones cortan en más de un punto. Siguiente pregunta. A mí me están dando dos funciones y me están pidiendo por fog a la -1. ¿Qué quiere decir lo anterior? Me están pidiendo la función inversa de la composición. Lo repito, la función inversa de una composición evaluada en -23. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer entonces? Primero que todo, hacer la composición. Recuerde que como por papomudas, vamos a hablar en un lenguaje más antiguo, yo hacía primero los paréntesis, antes de la potencia. Entonces, el fog, que es lo que está dentro del paréntesis, es la operación que yo debía haber realizado en primer lugar. ¿Cómo hacía fog? Con g, que es la segunda función, debía reemplazar en la incógnita de la función f. Si la función f es 4x más 1, ¿qué hacía yo? Reemplazaba en el lugar de x, ¿cierto? Reemplazaba aquí por toda esa expresión. Como está acá en el dibujo. 4 paréntesis, x menos 3 más 1. Rompí paréntesis, agrupé términos semejantes y me dio una nueva función, 4x menos 11. Ella es fog, ¿cierto? Fog. Me dispara el pulso. 4x menos 1 es mi nuevo fog. Esa es la función con la que yo voy a evaluar. Pero a mí me están pidiendo a la -1. O sea, me están pidiendo su función inversa. Por lo tanto, ¿qué es lo que hice? Apliqué criterio de resolución de función inversa. Comparé con una y es igual a 4x menos 11, despejé la variable x, que es lo que a mí me interesaba, el 11 que resta viene a suma, el 4 que multiplica viene a división, y finalmente reescribo lo que en un costado tenía y más 11 sobre 4, lo reescribo en términos de la función x, que sería lo que está acá abajo. Acá abajo tengo la función inversa de la composición fog, que sería x más 11. ¿Cuál sería el paso siguiente? Hacer la evaluación. Evaluar con -23 en el lugar de la incógnita, lo que me da un total de -3, que es, si ustedes lo recuerdan, la alternativa E. ¿Sí? Entonces, acá yo aplicaba dos conceptos. Primero, lectura, que es un concepto transversal. Siempre va a ser aplicado para todos los ejercicios que nosotros hagamos de aquí en adelante. Lectura de lo que me están hablando. Comprender qué era componer y función inversa. ¿Ya? Por tanto, esto lo necesito sí o sí para lo que viene a continuación, que es función potencia, para poder hacer la inversa de ciertas funciones potentes. ¿Ya? Avance. Decía, el valor de la preimagen para el resultado de 21. Entonces, aquí hay un tema de comprensión lectora. La gran mayoría, siempre, no voy a hablar de este curso o de este grupo en particular, sino que la mayoría de los estudiantes, cuando leen este encabezado, lo primero que hacen es evaluar el 21, porque es el número que ven y la función dónde. Pero no hay un proceso de preguntarme, ¿será posible primero que todo evaluar? Debo leer la información. ¿Qué es lo primero que debía haber hecho? Comprender que si me piden el valor de la preimagen, es porque me están pidiendo con qué X se cumple esta información. En este caso, la palabra resultado 21 vendría siendo la imagen. Entonces, a mí la pregunta que me estaban haciendo de forma implícita es,
¿Con qué número en la X se cumple que te da 21? ¿Cómo lo hacíamos? Íbamos reemplazando. El resultado 21 es con el valor que yo comparaba. Entonces, 21 es 3 veces un valor más 9. Por tanto, a mí me preguntaban, ¿cuál es el valor que cumple la igualdad? Y comienzo a trabajar. El 9 que suma, ahora resta. El 3 que multiplicaba, ahora divide. Y me da que el resultado que valida la información era 4. ¿Qué es lo que hacen algunos que también es válido? Reemplazan con las alternativas que les daban para ver que se cumpliera el 21. También es válido, no es conflicto. Pero lo que yo les planteo aquí sería como ocupando el objeto correcto, que es representando la ecuación, reemplazando el valor correcto, etc. En este caso sería la alternativa C. Estas preguntas, niños, que yo les estoy mostrando son tipo PSU, tipo prueba de transición, tipo lo que estamos trabajando. Por lo tanto, sí o sí, es algo a lo que se van a enfrentar pronto. Entonces, bueno saber qué tipo de lenguaje están ocupando. Siguiente pregunta. Este diagrama sagital a mí me representa una función. ¿Cómo yo podía determinar cuál era correcta? Voy a la primera pregunta. Dice, número 1, f es inyectiva. Y yo debo recordar cuándo una función era inyectiva. Era inyectiva cuando del primer conjunto, del conjunto de salida, todos tenían una pareja, pero esa pareja era única. Entonces, el 1 llega al 0, el 2 llega al 1, el 3 llega al 9. Por lo tanto, del primer conjunto nadie sobra y todos tienen pareja única. Por lo tanto, es inyectivo. Ese es el razonamiento que yo debiera tener cuando veo un diagrama sagital. Recordar la definición de una función inyectiva. Del primer conjunto, todos los elementos tienen una imagen, pero esa imagen es única. Entonces, no basta con tenerla, debe ser solo para ella. Voy al número 2. Bueno, estoy PSU, ¿cierto? Estamos hablando de idiomas. ¿Cómo empiezo a descartar? Ahí y ahí quedarían borradas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me están diciendo que la 1 es verdadera. La 1 es una opción. Por lo tanto, la que dice solo 2 y solo 3 quedaría descartada. Si miro la letra E, que no contiene la primera, también la puedo descartar. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo de antemano que la primera es verdadera. Pero pensemos que yo no me fijé en ese detalle y la dejé, mamá. Ok, sigamos. ¿Qué hago a continuación? Número 2. Fe es sobreyectiva o epiyectiva. Cuando una función era epiyectiva o sobreyectiva, cuando del segundo conjunto nadie sobraba. En este caso, el número 10 que está aquí está solo. Por lo tanto, como hay un elemento del segundo conjunto que no está contenido, ya no puede ser epiyectiva. ¿Qué me queda probar? Que el tercer elemento es verdadero. ¿El recorrido de la función 0, 1, 9 y 10 es verdadero? No. ¿Por qué? Porque el 10 no está emparejado con nadie. Por lo tanto, no es una imagen, es un elemento del conjunto. Y el recorrido es el conjunto de imágenes de una función. Entonces, como el 10 no fue utilizado en el segundo conjunto, anula la opción de ser epiyectiva y tampoco puede pertenecer al recorrido. ¿Cuál habría sido correcto que aquí no estuviera el número 10? Si mi recorrido hubiese sido 0, 1 y 9, eso habría sido correcto. Por lo tanto, si yo analizo y continúo, ¿cierto? Ese lo acabo de explicar. Sería correcto solo 1. Ya la gran mayoría, ¿dónde pudo haber cometido el error? En el último punto.
en mirar el segundo conjunto y automáticamente asociarlo con que es el recorrido. Pero yo tengo que recordar la definición de recorrido. Recorrido es el conjunto de imágenes de una función. Por lo tanto, el 10, que no era un elemento utilizado, anula la opción de pertenecer a su recorrido. Hasta aquí, ¿alguna duda? Para poder avanzar, recuerde que esto está siendo grabado, así que si voy muy rápido no se preocupe, lo voy a subir a la página de YouTube. Ya en lo personal yo subo, apenas se termina la clase, se comparte el video, entonces tienen que suscribirse al canal de YouTube y buscar en cuarto B o cuarto C respectivamente la información. Otra función tramo. Me piden los valores de F5 y de F a la menos 3. Entonces leo, la primera rama es 3 menos X cuando los valores con los que reemplazo son inferiores a 5. Y será X más 1 cuando los valores con los que yo evalúe sean iguales o superiores al 5. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Evaluar en el lugar que corresponde. F de 5 corresponde evaluar en la segunda rama, es decir, 5 más 1, 6. Evaluar F a la menos 3 significa reemplazarlo en la parte norte, ¿cierto? En el tramo de arriba. O sea, diré 3 menos 3, lo que me da un 6. Y finalmente correspondía a sumar estos valores, lo que me daba la alternativa D. Me tengo que fijar bien en qué lugar debo evaluar. Esa es la dificultad de una función en tramo, que debo ser capaz de reconocer con el valor que me piden a cuál casilla pertenece, para poder evaluar y no equivocarme. ¿Sí? Avanzo. Recorrido. Esta pregunta me encantó porque la mayoría hizo bien, pero a lo mejor no leyó la palabra recorrido. ¿Ya? Lo reformulamos. Para poder sacar el recorrido, lo que yo debo hacer es determinar la función inversa. Esto que está escrito arriba es vital. Es vital, porque yo debo saber que el dominio la puedo obtener en la función original, pero el recorrido es equivalente al dominio de la función inversa. Por lo tanto, estoy en la obligación de encontrar siempre la función inversa para determinar el recorrido. ¿Qué es lo que hice? Apliqué criterios y comienzo. Comparé con Y, ¿cierto? Ahora ya no es un f de x, sino que es una y. El denominador que divide en un costado, ahora multiplica en el otro. Si ustedes se van fijando, rompí paréntesis, y por x, xy, y por menos 3, menos 3y. Si sigo mirando hacia la mano derecha, ¿qué es lo que hice? Reordené. Todo lo que tuviera x iba a la mano izquierda, y todo lo que no tuviera x, en este caso el 3y, cambió a la mano derecha con su operación contraria. Entonces, el x que suma en la derecha, ahora resta en la izquierda, y el menos 3y que estaba en la izquierda, ahora suma en la derecha. Paso siguiente, factoricé. Es decir, escogí el elemento común, que era x en este caso, lo que me da el factor de y menos 1, que es lo que está entre paréntesis. Si miro la parte inferior, paso siguiente, dejar la x solita en la mano izquierda, el y menos 1 que multiplicaba ahora divide, y como paso final, cambio y reordeno la variable y por x. Por lo tanto, si la función original era x sobre x menos 3, mi nueva función inversa en este caso es 3x sobre x menos 1. Lo que está entre medio, recuerden que es el paso algebraico que debo ir haciendo para transformar. ¿Qué hago a continuación? Analizo el denominador. ¿Por qué? Porque en el denominador es donde a mí me genera el conflicto. Y pregunto, ¿con qué número en el denominador este se indefine? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Decir, ¿con qué número abajo se me forma un 0? Recuerden siempre que la palabra indefine la voy a destacar
correspondía a que a mí me diera igual a 0. Eso era indefinir. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago ahora? Analizo. ¿Con qué número se indefine el denominador? Con un 1 positivo. Porque 1 menos 1 me forma el 0 que me explota. Por lo tanto, el dominio de la función inversa, que es el recorrido de la función original, son todos los reales menos el 1. La gran mayoría encierra la letra D, porque analiza la función original, no calcula la inversa. Y si yo miro la versión original, ¿con qué número se anula? Con el 3 positivo. Entonces, mucho cuidado, porque va a ser imperativo. Y cada vez que a mí me pidan el recorrido de una función, que esté de modo algebraico, como lo que lo estoy presentando ahora, es paso vital haber obtenido, primero que todo, la función inversa. Creo que ahí terminé de compartir. Entonces, necesito saber si hay alguna duda. Les voy a permitir que activen sus micrófonos si es que alguien quisiera preguntar algo. ¿Qué actividad yo necesito dejar hoy día como para que ustedes puedan trabajar? Que hagan la corrección de sus pruebas en el cuaderno. ¿Ya? Hay mucha gente que tuvo muy buena nota. Muy buena nota. ¿Ya? Estamos hablando de sobre el 6. Pero estas preguntas fueron las que siempre alguien pudo haber cometido algún error. Entonces yo los invito a que, si bien a mí me puede haber ido súper bien en la prueba, fantástico, y los felicito por ello, siempre hagan su corrección. ¿Ya? Siempre debo sacar la inversa para determinar el recorrido, chiquillos. Porque es la mejor manera de obtener el dominio de la función inversa, que es lo que yo busco a la larga, porque son la misma expresión. Sí, hubieron algunos que rindieron la segunda vez la prueba y yo tengo ambas evaluaciones. Entonces, yo me voy a quedar con la nota que hayan sido la mejor entre ambas. Si mi primer intento fue el mejor, yo conservo ese. Si mi segundo intento fue el mejor, yo conservo ese. Para que para todos siempre haya un orden lógico, como les decía en un comienzo, les voy a enviar un video, o sea, voy a cargar al canal de YouTube, cuando este sea aprobado por el jefe de UTP, un video donde se muestre la pauta de corrección paso a paso. Van a ir los 24 ejercicios corregidos. Obviamente los que les mostré ahora, no los voy a incluir en esa oportunidad para hacer el video un poquito más corto, porque ya lo van a tener a su disposición. Pero sería muy bueno que ustedes tuvieran la corrección de su prueba. No, hija, no es necesario que me manden la corrección a mi correo. Me interesa que usted tenga la autonomía de responderlos para ustedes. ¿Ya? Yo les voy a mandar, cuando todo el cuarto se termine de hacer su prueba, les voy a enviar ya este video tutorial, se los voy a permitir para que ustedes tengan esta corrección. ¿Ya? La prueba fue sacada 100% de informes PSU. Debiese estar en el cuaderno. ¿Ya? Recuerden que si Dios lo permite nos vamos a encontrar pronto. Voy a revisarlo, ¿ya? Y la idea es que ustedes tengan la evidencia de su trabajo. Que yo haga la corrección en mi cuaderno implica que yo estuve presente en mi clase, que trabajé, me esforcé. Porque esta primera unidad de funciones, chiquillos, es la que entra más fuerte. Hay muchas cosas que nosotros íbamos a trabajar que van a tener que quedar en stand-by por esta situación. Entonces, los invito a que como actividad, como tarea que les dejo, es que los ejercicios que ya tienen a su disposición los puedan corregir en el cuaderno, ¿ya? Para que vayamos teniendo un registro de las cosas que vamos